Bueno, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como les digo siempre. No sé en qué horario están viendo esto. Bueno, y vamos a iniciar, ¿sí? A partir de la lectura de los dos textos, del texto de Mouján, Dilin y Quintana, ¿sí? La introducción de problemas filosóficos de la educación, es el compendio que les dije que la verdad es ultra recomendable. Y por otro lado vamos a trabajar con el capítulo 1, de qué hablamos cuando hablamos de educación, del ABC de la pedagogía, ¿sí? En realidad lo primero, y que va a ser el debate de la unidad número 1, es cuál es la relación entre la educación y la filosofía, ¿sí? Hay una filosofía de la educación, pero la educación ocupa el mismo lugar en el ámbito filosófico netamente. Por eso decimos, ¿hay una disciplina o es el intersticio de dos disciplinas? ¿Hay una filosofía de la educación o hay una zona de unión, ¿no? De vinculación entre ambas disciplinas? Entonces, bueno, frente a esto hay múltiples miradas. Hay filósofos de la educación que dicen, por supuesto, que la educación es un tema central en la filosofía. Sin embargo, si uno ve el plan de estudios de una licenciatura en filosofía, la educación aparece bien bastante poco. De alguna manera es decir, ¿por qué hay filosofía de la educación y no educación de la filosofía? ¿No? De alguna manera tiene que ver con eso. Y justamente nuestra materia se inscribe en el abordaje vinculado a investigar y debatir conceptos que sean significativos desde la visión de la filosofía y de la pedagogía. No olvidemos que nuestra materia es problemas filosóficos y pedagógicos. Pero antes de llegar a esa relación entre filosofía y pedagogía, tenemos que necesariamente hablar de la relación entre filosofía y educación. Justamente en el primer capítulo del ABC de la pedagogía, las autoras se preguntan de qué hablamos cuando hablamos de educación, ¿sí? Porque justamente este libro se escribió en 2011 y era el ABC de la pedagogía del ayer, hoy y mañana. Y es interesante porque es pensar pedagógicamente en este momento. Hay una cita de Brunner que dice: hay una nueva revolución educacional, ¿sí? Y tiene que ver, por supuesto, en el rol que juegan las tecnologías hoy, en el rol social de la educación y la educación entre la producción y la reproducción social. Ahí les voy a explicar cada uno de los conceptos. Desde el vamos, la revolución tecnológica no la podemos obviar, menos aún en este contexto, ¿sí? Donde las clases se están dando de forma virtual. Más allá que esta es una carrera virtual, pensemos que las materias presenciales de la universidad se dictan de forma virtual. Es decir, hay un sistema, ¿sí?, en el campus virtual donde los estudiantes cursan las materias de forma virtual. El tema es, ¿están los docentes preparados para dictar materias de forma virtual? ¿Tenemos las herramientas como docentes para filmar nuestras clases? ¿Sí? ¿Tenemos conocimiento de dispositivos digitales para mejorar nuestras clases, para filmarnos, para escribir, para producir un material audiovisual? Ese es un tema, ¿sí?, que vamos a debatir en esta primera clase, en relación al rol de la filosofía y la educación y qué rol juegan hoy justamente en este contexto. Segundo, cuando hablamos de la necesidad social de la educación es porque la escuela ha cambiado, ¿no? Ustedes han estudiado la famosa relación escuela-familia, la alianza escuela-familia,
alianza que se ha modificado y que los estudiantes son portadores de saberes, ¿sí? No es el docente que dice yo tengo el saber, bueno, algo de lo que les dije en la clase pasada. Y esto no es una cuestión menor, porque el estudiante interpela al docente. Cuando yo cursé mi escuela secundaria, cuando estudié en mi escuela primaria, y voy a poner un ejemplo para ejemplificar el rol que tenía el maestro o maestra, en tercer grado nos enseñan fracciones. Mi mamá, maestra, yo llego a casa y nos habían enseñado mal las fracciones. En vez de 3/4 eran 4/3. Y mi mamá me intentó explicar que la maestra se había equivocado. Pero yo que le dije, no mamá, la seño me dijo que 3/4 eran 4/3. Pero lo pienso en el nivel del rol que tenía. Era más importante la palabra de la maestra que la palabra de mi mamá, que también era maestra. ¿Sí? En esos ejemplos, ver hoy, el docente qué lugar ocupa. ¿Sí? ¿Ocupa el mismo lugar? No, a veces sí, a veces no, depende de las escuelas, depende de los equipos institucionales. Es un ejemplo bobo, pero aplica perfecto a pensar el rol, ¿sí? Entre la producción y la reproducción. Obviamente, cuando hablamos de producción y reproducción social y educativa, estamos también haciendo alusión a la reproducción, no sé si leyeron el libro La reproducción de Bourdieu, donde justamente habla de la escuela como espacio de reproducción social. ¿Por qué? Porque la escuela reproduce las clases sociales, aunque nos duela y aunque queramos hacer todo lo posible, la escuela reproduce las clases sociales, ¿sí? Hay escuelas para ricos y hay escuelas para pobres, ¿sí? A lo largo de estos 200 años generamos un sistema educativo sumamente desigual. ¿Por qué generamos un sistema desigual? ¿Sí? Es interesante hacerse esa pregunta. ¿Qué rol tiene que tener el Estado? Creo que los que estamos vinculados al ámbito de la educación hemos visto como en los últimos años la inversión en educación cayó, y en ese sentido no estoy hablando solamente de la cuestión salarial, estoy hablando de las condiciones edilicias de las escuelas públicas, ¿sí? Nosotros tenemos una ley que dice que la educación es obligatoria desde la sala de 4 hasta el nivel secundario. ¿Estamos preparados para garantizar esa obligatoriedad? Otra pregunta filosófica. Bueno, volviendo un poco justamente al rol de la filosofía, y que va a tener un rol muy importante, como les decía, en esta primera unidad vamos a debatir la relación entre educación y filosofía. ¿Qué relación tienen? ¿Sí? A partir de la lectura del texto de Mougin, que es un referente de la pedagogía, por eso que es Jean Husserl, un francés que nació en 1947, en este momento es profesor en la Universidad de Roubaix y coordina justamente un área de filosofía y pedagogía. Si lo quieren buscar, está en la bibliografía. Justamente debe pensar que la filosofía de la educación debe orientar su atención al mundo, al tiempo presente, hacia grandes o pequeños detalles o grandes eventos. Eso es una cita textual de Silvio Gallo. ¿Qué nos quiere decir Silvio Gallo, un filósofo brasilero? La filosofía de la educación, ya por supuesto que él da por sentado que es una disciplina, ¿sí? Entonces él dice, la filosofía de la educación tiene que estar al servicio de pensar los problemas emergentes de la educación, no históricos, como hizo siempre. Porque ¿qué vimos en historia en las materias de filosofía de la educación? La historia de la filosofía. No había una cuestión que interpelaba a la educación,
Sin embargo, los nuevos planes de estudios y también los nuevos estudios y el rol que ha tomado la filosofía dentro de la educación hace que, a ver, si justamente la filosofía, la raíz, es la pregunta por el por qué, en educación es sumamente interesante esa vinculación entre la educación concebida como una práctica, ¿sí? Como un fenómeno de toda la humanidad. Un fenómeno que atraviesa toda la humanidad, porque educamos sin saber que estamos educando, ¿sí? Educa a una madre cuando le enseña a su hijo a comer, a hablar, a jugar. Enseña una amiga cuando estamos charlando de algún tema y de golpe uno se entera. Todo el tiempo estamos educando sin saber que estamos haciéndolo de forma explícita, ¿sí? No hay una... Esto es educación, esto no, ¿sí? La visión que engloba las autoras justamente tiene que ver con esto, que es una práctica que atraviesa a toda la humanidad. Entonces, bueno, yo los voy a invitar a que lean el capítulo 1, ¿sí? La necesidad social de la educación, en esto que vimos, ¿se acuerdan? No sé si lo han cursado, seguramente en pedagogía, los que han tenido pedagogía, en la socialización primaria y secundaria de Durkheim, ¿sí? Las autoras hacen un repaso muy rápido, se los digo brevemente. La socialización primaria, aquella que recibimos en nuestros hogares, o reciben o recibían, o cómo reciben los pibes hoy la educación en su casa. Esa es la famosa socialización primaria, y la socialización secundaria, que es la de la escuela, ¿no? Entonces la escuela genera vínculos sociales, ¿no? Genera todos los vínculos sociales para que una persona se inserte en la sociedad, porque al fin y al cabo ese era el rol con el que se pensó la socialización. ¿Para qué educamos?, se preguntan las autoras. Y aquí justamente van a encontrar una visión de producción, ¿sí? No la universidad. Yo y en eso siempre lo digo. Cuando un estudiante presenta un trabajo, ahí también hay producción de conocimiento, ¿sí? El saber no lo tiene la universidad o los institutos de investigación. El saber hoy es, como les dije, construido, y nuestro estudiante no es la famosa tabula rasa que se pensaba antes, ¿no? Que el niño es un ser, como decía Rousseau, muy bueno, y que es la sociedad la que lo corrompe. Hoy no sucede eso. Entonces, bueno, la tarea que tenemos es pensar la producción y la reproducción social. Les dije, la producción en los términos de que producimos material constantemente, material en el sentido de saber constantemente. Digo, ahora con el tema del coronavirus es un claro ejemplo donde desde distintas áreas, que no son solamente las académicas y las socialmente aceptadas como portadoras del saber, sino que se convoca a la sociedad, ¿no?, a que colabore y construya elementos que pueden servir, no sé, como barbijos. Hoy justamente leí una nota de un grupo de vecinos acá en Viedma que están haciendo mascarillas. Digo, bueno, eso también es educación, y eso también es producción. Y reproducción, por supuesto, porque, como les decía anteriormente, la escuela reproduce las clases sociales. Bueno, espero haber sido clara. La pregunta para el foro hoy es: ¿cuál es la relación entre educación y filosofía? Si hay verdaderamente una disciplina, o justamente son dos disciplinas y hay una zona de intersticio y de conflicto. Bueno, espero haber sido clara. Nos volvemos a ver el viernes, porque venimos un poco desfasados. Nos volvemos a ver el viernes. Si hay dudas, por supuesto, ya les dije una y mil veces, me escriben, está Gastón, estoy yo. A ver, como les decía, ambos textos, especialmente el del ABC, son muy sencillos, de una lectura dentro de todo amigable. En el capítulo 1 del libro de Monjan, ahí empezamos con ciertas concepciones más bien de índole
filosófica, que no debemos de pasar, ¿sí? Por eso mismo yo voy a hacerles unos apuntes de clase, porque justamente apunté un par de temas que se los voy a pasar, o sea, cuestiones finitas de la clase. Si hay algo que no se entienda, es esto último, que la filosofía no es un concepto, sino una problemática, que la filosofía es una interrogación constante, que es una pregunta radical, eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Qué quiere decir pregunta radical? Es aquella pregunta que busca racionalidad, ¿sí? Justamente la racionalidad va de la mano de la razón. Y después el pensar filosófico, o sea, pensar filosóficamente es plantear un pensamiento existencialista. Eso es un debate entre los filósofos, en el cual nosotros no vamos a entrar. Vamos a dar de per se que el pensar filosófico es existencialista. Deviene, por supuesto, del existencialismo sartreano, el ser y la nada, ¿sí? Bueno, pero estas cuestiones las vamos a ver en la clase que viene. Vamos a profundizar en estos conceptos, ¿sí? Que se los menciono hoy como abuelo de pájaro, pero que en la clase que viene van a estar. Bueno, que tengan una buena semana y nos vemos el viernes.